a compartir la palabra y gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da de compartir su palabra. Entonces quisiera en esta noche compartir con ustedes una expresión muy importante que acabamos de leer del profeta Habacuc cuando dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Y estamos en una noche de padres, escuela de padres, y no sé cuál sería en esta noche su actitud de decir: Señor, aviva tu obra en medio de mi familia, en medio de mi hogar, ¿cierto? Y a medida que va pasando el tiempo, Señor, que siga floreciendo esa obra en mi familia, que siga creciendo y que se siga conociendo. Amén. Qué bueno que fuera ese sentir en cada uno de los que estamos aquí. Y muy importante estas palabras que el profeta Habacuc hace, porque él en medio de lo que estamos leyendo es una oración de fe. A él se le conoce como, o los estudiosos, los eruditos lo dicen, el profeta de la confianza y de la oración, porque en medio de este libro el profeta Habacuc describe los errores del pueblo de Israel y esas maldades que ellos hicieron al descuidar el principio de Dios y apartarse de la verdad de Dios. Y entonces por haber hecho ellos eso, de apartarse del principio de Dios y de no andar según la palabra de Dios, entonces ellos fueron cautivos por el imperio de Babilonia. Entonces, después de haber sido presos por el pueblo asirio, entonces cayeron en manos de otro imperio, el imperio de Babilonia. Entonces el profeta Habacuc está detallando todas esas cosas, pero entonces también él describe las maldades de ese pueblo que hicieron con el pueblo de Israel. Pero al finalizar de todo hace una oración de confianza, creyendo de que Dios iba por medio de su justicia y de su fidelidad y de su poder, a libertar al pueblo de Israel de esa condición. Y entonces es cuando hace esta oración creyendo en el poder y en la fidelidad de Dios para con su pueblo. Y dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Y qué expresión tan importante, diría yo, en esta noche, porque es una expresión que identifica el sentir de un hombre de Dios que se conociera, que se siguiera dando, que se siguiera manifestando esa obra de Dios en medio del pueblo. A través de los tiempos y de las edades, Dios utilizó hombres para que dieran a conocer su principio y sus mandamientos, a través de los patriarcas, a través de los grandes líderes, a través de Moisés, a través de los jueces, a través de los profetas. Y así en todas las edades Dios ha utilizado hombres para que su palabra sea conocida y sea manifiesto a todos los hombres ese principio y esa verdad de Dios. Entonces también los apóstoles, los discípulos, después de tener esa experiencia maravillosa de conocer esa manifestación y de vivir esa experiencia, de estar presente con Jesús, quien era Dios manifestado en carne, y ver y tener esa experiencia de conocer en vivo ese sacrificio y esa obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario, y luego testificar de la palabra de Dios, de ese testimonio, de esa verdad entregada por Jesús mismo. También entonces a causa de las persecuciones y de las cosas se fue extendiendo, y los primeros cristianos fueron dando el testimonio a las comunidades y fueron esparciendo el evangelio, y así a través del tiempo, en las décadas, en los siglos, entonces Dios a través de todos esos tiempos levantado hombres para que este evangelio siga su rumbo y se siga extendiendo y muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad y alcancen la salvación. Hombres también en la Edad Media, como podríamos decir, un hombre que fueron utilizados, William Seymour y otros muchos más que vivieron experiencias, y podríamos decir, según la historia, que fueron fundadores de muchos avivamientos apostólicos. Y entonces así se fue extendiendo el evangelio y fue llegando hasta estos lugares.
Desde Canadá nosotros conocemos la historia de nuestra iglesia. El hermano Abner Larsen tuvo un sentir de parte de Dios conjuntamente con su compañera de venir a Colombia. No solamente ellos, sino muchos otros misioneros también tenían esa visión de Dios, esa llama de Dios, y de salir a predicar a otros países el mensaje de salvación. Porque Dios a través de los tiempos ha movido a hombres para que su obra se siga conociendo a través de todos los tiempos y en todos los lugares. Y entonces llegó el evangelio aquí a Colombia. Hablemos de Colombia. Llegó el hermano Larsen aquí a Colombia con la predicación del evangelio y comenzó a extenderse el evangelio. Podríamos decir también que vino el hermano Dross, también el hermano Thompson, también la hermana Cooper, la hermana Sari Lemons, también los hermanos Bertol, y todos ellos trabajaron, y muchos otros. Y el evangelio se fue extendiendo y se fue esparciendo el conocimiento de la palabra, y Dios iba confirmando esa predicación con las señales y milagros pertinentes y conforme a la palabra de Dios, a la verdad que ellos estaban predicando. Y hubo derramamiento del Espíritu Santo, gente por las calles bautizada con el Espíritu Santo, muertos resucitados, paralíticos levantados, y muchas otras señales en nuestra historia de nuestra iglesia. Pero hoy estamos aquí y este evangelio todavía se sigue predicando, y esas señales todavía se siguen cumpliendo en aquellos que predican con denuedo y con verdad la palabra de Dios. Amén. Y el propósito de Dios sigue siendo el mismo. Amén. Que muchas personas conozcan la obra de Dios, que muchas personas entiendan el principio de Dios y lleguen al conocimiento de su verdad. Amén. Por eso podríamos decir en esta noche que el sentir, digamos, de nuestros líderes, hombres como el hermano Plutarco, nuestro pastor, como el hermano Álvaro Torres, como el hermano Fernando López, como el hermano Dilberto, y como aquellos ancianos, y como los ancianos que están aquí también en esta noche, que tienen también en su corazón este sentir como este profeta, de decir: oh Señor Jesús, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Yo sé que es así en el corazón de muchos ancianos. Señor, sigue resplandeciendo en el corazón de muchas personas. Sigue, Señor, manifestándote en la vida de muchos. Sigue, Señor, obrando en aquellos que han creído en ti. Pero también puede ser, y creo que es así, el sentimiento de muchos jóvenes de los que están aquí. Señor, sigue obrando también en nuestra vida. Sigue, Señor, avivando tu obra en mi vida, Señor. Sigue, Señor, cambiando mi vida. Sigue, Señor. Y aquellos que no son llenos con el Espíritu Santo, también desde el corazón esa misma expresión: Señor, confirma tu obra en mi vida, Señor. Quiero ser lleno con tu Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Qué hermoso. Y cuán importante es que haya en nuestro corazón ese sentir y ese deseo. Por eso quise tomar esta expresión del apóstol, del profeta. Que haya esa necesidad en nosotros. Señor, hoy en este tiempo, sigue, Señor, confirmando tu obra en medio de estos tiempos, en mi hogar, en mi vida, en mi familia. Yo creo que Dios no se va a hacer esperar cuando una persona hace eso de corazón. Que ha entendido una persona el evangelio de Dios, la obra de Dios. Cómo es que Dios obra, cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios trabaja, cómo es que Él se manifiesta, cómo es que Él responde. Amén. Por eso debe haber una actitud en nosotros, porque Él está dispuesto a hacer la obra, porque esa es su intención, ese es su propósito. Manifestarse, obrar en aquel que cree en la palabra que ha escuchado. Pero entonces debe haber la acción de nosotros de buscar y de decir: Señor, obra en mi vida. Yo creo en tu palabra. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, aquí está mi vida. Obra, Señor, aquí está mi familia. En este caso, porque estamos en una noche de escuela de padres. Colocar a su familia delante de la presencia del Señor para que Dios obre. Tal vez muchas palabras de las que hemos dicho y de pronto pensamos acerca de estas cosas, porque vemos que las cosas no funcionan y parece que el tiempo pasa y hay como un descontrol.
en nuestros hogares, en nuestras familias y en las cosas que pretendemos, con proyectos con nuestra familia. Pero Dios tiene control de todas las cosas. Y de seguro que si tú entregas tu familia en las manos del Señor, Dios va a obrar de una manera maravillosa en medio de tu hogar, en medio de tu familia. Entonces, ¿qué es avivar? Y quisiera en esta noche, para que usted me comprendiera lo que quiero decir en esta noche, porque avivar es hacer que una cosa sea más viva o más intensa. Es volver a encender. Hace referencia a animar, a darle dinamismo, a dar entusiasmo, a encender, a prender, a que vuelva a arder esa llama que había, por decir así, o esa luz que se está apagando, a alumbrar, como a acalorar, a hacer que se encienda el fuego. Eso es lo que es avivar. ¿Y cuánto necesitamos nosotros eso? Que Dios haga eso en nuestra vida, en nuestros hogares. Que se encienda, amén, ese poder del Espíritu Santo en medio de nuestra familia, en medio de nuestra vida. Es una necesidad diaria que tenemos nosotros, amén. No porque ya conocemos muchos versículos, porque decimos palabras, no sabemos los cánticos, entonces estamos completos. No, Señor, todos los días necesitamos ser llenos con el poder del Espíritu Santo. Nuestra familia necesita todos los días que Dios siga obrando en cada uno de nuestras familias, en nosotros como padres, en nuestros hijos, en los adolescentes, en los que estamos aquí. Y eso es un acto que yo tengo como persona consciente, racional, entonces de entender y de reconocer delante de Dios que necesito de Dios, amén, que no estamos aquí por estar, ni por inercia, ni porque nos trajeron, no, sino que cada uno, amén, en su razón, entonces reconoce la obra de Dios y le ha decidido entregarle su vida al Señor Jesucristo, amén. Entonces, por eso el avivamiento es el resultado. Avivar es volver a encender, pero avivamiento es el resultado de ese avivar. Es un estado, es el efecto de avivar. Entonces, para yo estar en avivamiento, entonces necesito buscar de Dios. Necesito que Dios me llene. Amén. Amén. Esa actitud, esa acción la hago yo como persona, ¿cierto? Porque Dios sí quiere. Porque Dios quiere llenar a las personas. Por eso hizo su obra maravillosa. Y por eso entonces ha derramado su Espíritu Santo sobre todos aquellos que creen en Él. Amén. Por eso entonces nos falta entonces creer en la obra del Señor Jesucristo. Y yo quiero decirle en esta noche, en el nombre del Señor Jesús, que nuestra razón, o la razón de nuestro avivamiento, o la razón de nosotros estar aquí, es o tiene un nombre. La razón de nuestro avivamiento tiene un nombre, y ese nombre se llama Jesús. Esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Esa es la razón por la cual nosotros lo buscamos. Esa es la razón por la cual nosotros contentos nos alistamos y nos preparamos y le enseñamos a nuestros hijos para que todos lo conozcan a Él. Amén. Lo glorifiquen a Él. Así que la razón de lo que nosotros hacemos tiene un nombre y se llama Jesús. Y usted puede encontrar entonces por eso en Hechos, cuando aquellos 120 fueron bautizados con el Espíritu Santo, después de que entonces todos ellos fueron llenos, el apóstol Pedro en su primer discurso en el capítulo 2, lleno con el Espíritu Santo, declara esa palabra de Dios, y en su presentación lo que él hace es presentar a Jesucristo. Y por eso dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Varones hermanos, se os puede decir libremente
acerca de David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está aún con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de su resurrección. Oiga, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice el apóstol Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa fue la presentación que el apóstol Pedro hizo después de aquel hermoso evento, presentando al Señor Jesucristo como centro de ese gran avivamiento, la razón de su adoración. Y el apóstol Pablo también declarando en Hebreos acerca de ese Jesús, entonces dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, cuando uno entiende esa obra de Dios, amén, ¿cómo no estar agradecido con el Señor? Amén. ¿Cómo no buscar que el Señor Jesucristo nos llene cada día más con su Espíritu Santo? ¿Cómo no reconocer esa obra maravillosa en nuestra familia, en nuestro hogar? Cuando uno entiende la salvación, cuando uno comprende lo que Él hizo, entonces entiende que el fundamento de nuestro avivamiento está en Jesucristo. Que no son las emociones, que no son las sensaciones, que no son los amigos, que no es el momento. Amén. Que no son las circunstancias, sino que nosotros estamos firmes es en el Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, cuando uno comprende eso en su propia vida, para su hogar, para su familia, ora en comprendiendo ese Señor Jesucristo. Tu salvación ha sido muy grande, Señor. Mi familia, yo quiero que mi hija sea salva. Yo quiero, Señor, que salves a mi esposa, que salves a mi hijo adolescente. Señor, no hay más nadie que pueda hacer. Hermanos, esa es la obra del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses también, describiendo esa obra y declarando la razón de nuestra adoración, también entonces dice en el capítulo 2: y a vosotros, estando muertos en delitos y pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Nuestra victoria está asegurada por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén, gloria al Señor.
Así que el diablo no puede hacer nada, hermano, contra su familia, contra su hogar. Porque somos de Jesucristo. Porque usted le pertenece a Jesucristo, su familia, usted se ha entregado a Él. Por eso le enseña la palabra de Dios a sus hijos. Amén. Por eso se preocupa y por eso se levanta y por eso ora y por eso busca. Señor, mis hijos, Señor, mi familia, Señor, mi vida. Tú me salvaste, Señor, yo te los he entregado. Amén, gloria al Señor. Podemos decir que estamos en avivamiento. Amén. Cuando entendemos y comprendemos y buscamos que esa obra de Dios se haga manifiesta en nuestra vida, siga vigente en medio de los tiempos. Qué importante que para este tiempo nosotros, entonces en nuestros hogares también lo declaremos para nosotros. Los tiempos peligrosos. Amén. No es desconocido de nadie los tiempos que estamos viviendo. Nuestra sociedad tan desvalorada, podríamos decir así. Amén. Va en una escala, vea, para abajo. Eso no lo levanta si le ponen un cohete, eso no lo levanta nadie. Eso va para abajo por causa del pecado. Pero gracias a Dios que hay familias que le pertenecen al Señor Jesucristo y que en ellos se reflejan unos valores distintos, se refleja la gracia de Dios. Amén, ¿cierto? Se ven en cada uno de ellos esos principios verdaderos, basados en la palabra de Dios, que entienden y comprenden el propósito de Dios para con ellos. Por eso somos diferentes. Amén. Por eso no vamos en la misma dirección que el mundo. Amén. No, Jesucristo es nuestro líder. Él es nuestro camino. Él es quien guía nuestros pasos. A Él adoramos, a Él servimos. Amén. Por Él estamos aquí. A Él le hemos entregado toda nuestra fuerza, todos los que somos. Por eso no nos avergonzamos de ser cristianos. Por eso, hermano, no te avergüences de ser cristiano, joven, niño, adolescente. Aleluya, gloria al Señor. ¿Sabe que a veces el problema es del corazón? Porque a veces no queremos ser responsables para con Dios. Y ese es el problema del hombre. No querer ser responsable para con Dios. No querer que nadie le diga nada. Que nadie le señale lo que tiene que hacer. Por eso cuando el salmista entonces allá en el capítulo 51 reconoce su error, reconoce su desvío, reconoce que no está haciendo bien las cosas, entonces él dice de la siguiente manera: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu nuevo dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Hace cuánto, hermanos? Para que cada uno en esta noche reflexione. ¿Hace cuánto? Digamos así, en este sentido, no has sido estremecido por el poder del Espíritu Santo. ¿Hace cuánto en tu propia vida podrías reflexionar en esta noche? ¿Tienes esa experiencia íntima con el Señor? De pronto que estás durmiendo y estás inquieto porque quieres estar orando. Que tienes sed, que hay sed en ti. De pronto nadie te ve. Estás en tu casa o vienes un día que no es el miércoles o el sábado, que son los ayunos generales, pero vienes un jueves o vienes un martes y nadie te ve. Pero en tu intimidad estás quebrantado delante del Señor, rogando por tu familia, rogando por tus hijos, deseando que el Señor te llene con su Espíritu Santo y clamando: Señor, aviva esa obra, Señor Jesucristo. Lléname con tu Espíritu Santo. Hermanos, esto es con el poder del Espíritu Santo. Amén. Si una persona no está ungida con el poder del Espíritu Santo, esas palabras que salen de nuestra boca para guiar, para enseñar a los otros, no van a tener el efecto correcto. Porque se necesita el poder del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Para instruir. Hay muchos errores. Todos nos equivocamos y tenemos muchos errores. Por eso necesitamos al Señor Jesucristo.
Por eso necesitamos esa unción del Espíritu Santo. Por eso necesitamos estar en ese avivamiento. O sea, estar ahí buscando la presencia del Señor. Señor, dame sabiduría, dame inteligencia. Ayúdame, Señor, guíame, Señor. Amén, gloria al Señor. Podríamos decir, Señor, crea en mí un corazón nuevo. Si el problema es del corazón. ¿Sabe que un profeta, el profeta Ezequiel, dando una profecía cumplida para este tiempo en aquellos que han creído en la palabra del Señor? En Ezequiel capítulo 36, usted lo puede ver, dice de la siguiente manera, Ezequiel capítulo 36, versículo 27 al 28, y dice, mire, y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Eso ha sucedido en aquellos que han creído en esta palabra del Evangelio de Dios, que han sido bautizados con el poder del Espíritu Santo. Nuestros pensamientos han cambiado, nuestro corazón es otro. Hemos sido llenos, Él ha puesto su Espíritu Santo, habita dentro de nosotros. Nosotros somos pueblo suyo, ovejas de su prado, y Él es nuestro Rey. Él es nuestro Dios. Amén. Así que no podemos decir entonces para nosotros mismos que estamos como desanimados, que no estamos en avivamiento, que estamos como tristes, ¿cierto? No. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, su iglesia está en usted. Usted no puede decir que no está en avivamiento, ¿verdad? ¿Cierto? Si tiene a Dios en su corazón. Pero necesita entonces reconocer, Señor, necesito buscar de ti. Señor, aquí está mi familia. Sigue trabajando a pesar de los errores. Sigue, Señor, guiándome, Señor, me he equivocado. Mira, Señor, esta necesidad, yo creo que tú puedes hacer algo grande. Mire, se acaba un año y uno siempre hace como evaluaciones, como reflexiones de lo que alcanzamos y de lo que logramos en nuestros proyectos y en nuestras cosas, también en la vida espiritual. Pero qué bueno que usted diga en esta noche, Señor, gracias por todas esas victorias que tú me has dado. Teniendo de pronto las cosas, es bien cierta que algunas no las alcanzamos, pero que usted comience a reconocer la obra de Dios para con usted. Señor, tú has sido bueno conmigo, Señor. Porque a veces cuando sacamos la cuenta parece que como que, pero ¿qué pasa? Entonces son más las cosas que Dios nos ha dado. Amén. Dios es fiel para con nosotros, hermano. Dios ha sido fiel para con su familia. Por eso hay muchos testimonios que usted cuenta. Que Dios ha sanado a sus hijos, que Dios les ha dado la respuesta, que no tenían algo, pero Dios se lo ha concebido. Dios está atento al cuidado de sus hijos, está atento al clamor de un padre, de una madre, que con corazón sincero dicen, Señor, sigue obrando, sigue moviéndote en mi familia, sigue, Señor, manifestándote en medio de este hogar. Amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Yo sé que Él va a seguir trabajando en nuestros hogares. Yo sé que Él va a seguir trabajando en mi hogar. Yo sé que Él va a seguir trabajando en el suyo, porque usted ha creído en Él. Usted se ha entregado a Él. Usted confía en Él. Y los que confían en Él no son avergonzados. Amén. Sus rostros no quedan avergonzados, sino que Él es poderoso. Porque Él es fiel a su palabra. Amén. ¿Cierto? Así que, hermanos, levántese confiando en el Señor Jesucristo, con plena confianza, en plena certidumbre de fe, de que hay un Dios poderoso, dueño de todas las cosas, que nos conoce bien, que sabe las necesidades que tenemos en cada uno de nuestros hogares.
pero que en Él hay poder suficiente para obrar y manifestarse según tu fe y según tu necesidad. Amén. Pero nos toca a nosotros creer. Nos toca a nosotros hacer la acción. Así que yo les invito para confiar en nuestro Dios. Vamos a dar el paso de fe. Les invito a que usted entre un poquito más en esa confianza, en esa relación personal con Dios. Y yo, Señor, yo te conozco, yo sé que tú existes. Oiga, yo sé qué cosas maravillosas van a pasar en su familia. Yo tengo poco tiempo de casado, ya voy a cumplir 5 años. Pero le voy a decir una cosa, y yo se lo digo con experiencia de lo que he vivido en Dios. Dios nunca me ha dejado avergonzado a mí. Y por eso las experiencias que cuento, aunque pocas, las digo con experiencia de vida. Dios ha sido fiel para conmigo, y para con mi familia, y para con mi hija. Por eso yo no puedo, hermano, confiar en otro sino en el Señor Jesucristo. De Él depende todo lo que yo tengo. De Él viene todo lo que yo tengo, en mi familia, en mi casa, en mi hogar. Por eso nosotros oramos y le decimos: Señor, sigue obrando en nuestra familia. Y sí que nos hemos equivocado muchas veces, pero hay un Dios que a través de su palabra nos enseña. Aquí está la dirección que yo necesito de parte de Dios. Amén. Por eso hay una disposición sincera de meternos en Dios. Así que yo le invito en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es mi experiencia personal. Yo no sé cuál ha sido la suya. Dios obrará en la suya. Dios obrará en la suya. Pero vamos a confiar en el Señor. Él es Dios vivo, poderoso. Se mueve en aquellos que creen, que confían y se entregan completamente en Él. Vamos a estar en pie en esta noche. Gloria al Señor. Gloria al Señor, y vamos a orar en esta hora. Y vamos a decirle a Él: Señor, gracias por todas las cosas que nos has dado. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, por ser mi escudo, por ser mi estandarte, mi fortaleza, por ser mi consuelo, por escucharme cuando estoy triste. Señor, gracias por levantarme cuando más te necesito. Gracias porque estás en medio de mi familia y usted pueda descansar en Él. Hermano, vamos a buscar a Dios de corazón. Amén. Tu familia necesita de Dios. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesús. Oh Dios Todopoderoso, sigue, Señor, obrando. Sigue, Señor, manifestándote. Sigue, Señor, avivando, Señor, tu obra, Señor, en medio de este tiempo. Señor Jesucristo, oh, por tu muerte, Señor Jesús, por tu obra en la cruz, Señor. Hoy gozamos de esta salvación, de esta esperanza gloriosa en ti, Señor. Oh, mi familia, Señor, necesita de ti. Señor, mi vida necesita de ti, Señor. Te buscamos, Señor Jesús. Oh, si es necesario, Señor, cambiar nuestro corazón. Oh, Jesús, por un corazón de carne, Señor, en nuestras vidas, Señor. Aleluya. Bendito es tu nombre.